Ya, hola, buenos días. A ver, la clase de hoy no tenemos comparación con o sea, no tenemos la correspondencia con la clase de sección 2. Por lo tanto, vamos a tener como esta, entre comillas, clase adicional. Entonces, no sé si pasar materia o revisar el certamen. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Mm? No, sí, Bruno, siempre somos pocos en una. Hay un día que siempre somos pocos, así que sí. Ya revisemos el certamen, pues. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, hoy día pretendo empezar con las revisiones de sus certámenes. A los que me entregaron los certámenes muy pronto, les di su nota inmediatamente, pero no todo el mundo me lo entregó temprano. Hay gente que empezó a entregármelo después de las 6 y de ahí ya no di nota. Así que no he revisado todos los certámenes. He revisado como uno, el 10%. Ya, entonces, teníamos la pregunta uno. Pregunta uno. Teníamos, X implica A, B, C. A implica A, B. B implica C. B implica vacío. A implica AA y C implica CC. Y lo primero que había que hacer era pasarlo a forma normal de Chomsky. Entonces, parte uno era auxiliar. Parte 2, el binario. Esta regla de acá no es binaria, por lo tanto hay que reemplazarla por su equivalente binario. Regla 3. Aquí hay gente que se cayó. No, la regla 2, en realidad la 2 y la 3 son intercambiables, así que da lo mismo el orden. No se preocupe. La regla 2 o 3, la regla de terminales, es donde algunos se me cayeron. La regla hay que aplicarla cuando los terminales no están solos. En otras palabras, como acá tenemos terminales que no están solos, porque están acompañados, ya sea por lo que sea, entonces hay que aplicarla. En particular, esto hay que hacer un auxiliar y con C también. Al menos vi un certamen donde esto no lo hicieron. Luego tenemos el paso 4, donde tenemos que nuestro único anulable en este caso es la letra B. Y como B es anulable, tendríamos que copiar de nuevo esta regla. Obviamente estas reglas dos las borramos. Pero fíjense que si copiamos esa regla de nuevo nos queda A implica A, lo cual no nos da ninguna información. Pues obviamente A implica A, así que esta ni siquiera se pone. No tiene sentido. Y la otra que tendríamos que repetir es esta regla de acá. Sería X1 implica C. Paulo, sí, porque esta clase es extra respecto a la sección 2, así que sería algo relativamente injusto pasar materia. Así que la materia la voy a pasar mañana. Igual podría adelantarles algo, pero
sería relativamente injusto para la otra sección. Ahora veamos cuánta gente hay finalmente. Maldición. No hay mucha gente tampoco, así que le vamos a hacer. Paso 5, entonces se ven las reglas unitarias. En este caso tenemos esta regla unitaria, B implica C, se borra y por lo tanto lo que tenemos que hacer es que B implique lo que C implica, que en este caso es XC, XC. Luego tenemos la regla unitaria esta de acá. Y tenemos que X0 tiene que implicar X, o sea, X0 implica a X1. Y la otra regla unitaria que tenemos es esta, que hace que X1 implique XC, XC. Ahora, adicionalmente, y esto no lo voy a considerar, pero si es que alguien lo hizo, puede que le pondré algún puntito extra, es que esta regla no tiene sentido. Porque si se fijan, no soy capaz de producir X en ninguna de las reglas de la derecha. Fíjese bien. Acá no está X, acá no está X, acá tampoco, y en ninguna de las demás. Por lo tanto, esta regla se vuelve inútil. Pero esta regla de acá, si es que usted no la borró, no le voy a considerar nada malo, pero si la borró, le voy a dar alguna cosa adicional por ahí, un puntito adicional. Y luego tenían que pasar a autómata, que este es muy fácil, siempre con tres estados. Y aquí ponen epsilon t invertida. Voy a pasar las reglas originales, x t invertida. Hubo alguien que me puso eso, pero supongo que por error, así queda lo mismo. Luego tenemos o paso. Si es que no la puso en la gramática final, sí cuenta. Cuenta como que usted efectivamente se dio cuenta de que la regla no tiene sentido. Sí. Aquí ponemos todas las reglas. Serían epsilon x a b c. Luego tendríamos epsilon a b. Tendríamos epsilon b c, epsilon b vacío. Tendríamos epsilon a y tendríamos epsilon c, 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 y luego con los terminales a epsilon y c, c, epsilon. Y me faltaría, obviamente, el final. Este era un regalito, porque era muy fácil de hacer, de manera de que tuvieran un puntaje decente. Ya, esa es la 1. Profe, La 1. Preguntas, ¿sí? ¿no se elimina B implica palabra vacía? Ah, sí, tiene razón. Se me olvidó eliminarla cuando dije que era anulable. Ahí está. Sí, debe eliminarse por la regla 4. Cuando me quedé pegado diciendo que esta regla no tenía que repetirse y se me olvidó borrarla. Subí una pauta donde está esto, pero en realidad está bastante fea, así que no va a existir nomás. La pauta es esta. Entonces esta es una clase de pauta. Entonces, si tenían error en algún paso, les disminuía 0,3.
Y de ahí, si los errores se van acumulando, se van volviendo más graves. ¿Alguna otra consulta respecto a esta pregunta? Vamos entonces a la pregunta 2. Hubo gente que en el autómata me traspasó lo que consiguió al final con la forma normal de Chomsky. Igual está bien, cualquiera de las dos vale. Ya, profe, si yo no pasé a la forma normal y pasé directo a crear el autómata, ¿cuánto puntaje descontaría? Si no tiene la forma normal de Chomsky, lo más probable es que descuente como unos 5. El autómata es lo que menos contaba, obviamente, porque es muy fácil. Y la forma normal de Chomsky son 5 pasos. Entonces, si considerar el autómata es un paso número 6, serían 2 divididos 6. 2 divididos 6 es 0,304. Así que debería tener como puntaje 0,4 a lo más, pero puede que le deje 0,5 por ahí. La cosa es que claramente no pasar la forma normal de Chomsky es la parte medular del ejercicio. El ejercicio 2 teníamos la entrada A, A, C, 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 C. Profe, ¿pueden ingresarse símbolos a la cinta, de la cinta en la pila? Sí y no. En realidad la respuesta es no, pero también la respuesta es sí. ¿A qué me refiero? Acuérdese que cuando definimos un autómata con pila tenemos el lenguaje de la cinta y el lenguaje de la pila, que no son iguales. Sin embargo, puede ser que usted tenga lenguaje de la cinta A, B y lenguaje de la pila A, S, A. Entonces, claro, es el mismo símbolo, pero no es que esté ingresando un símbolo de la cinta a la pila, sino que simplemente el símbolo coincide. ¿Se entiende? Perfecto. Como ve entonces, en este caso, en el caso es que estamos en el autómata que transformamos, este de acá abajo, efectivamente tenemos en las pilas símbolos que coinciden con el símbolo de la cinta, que en este caso estamos reconociendo la letra A minúscula, o aquí, pero solamente coinciden. No es el mismo símbolo, pero podría haber sido otro y no hubiera cambiado en nada. Si en vez de A pongo una X, igual funciona. Entonces, vamos a partir computando. Estamos en el estado 0. En el estado 0 vamos a tener la pila así. Luego, del estado 0 pasamos al estado 1 y la pila cambia así, tal cual como dice esta instrucción de aquí. Luego, en el estado, seguimos en el estado 1 y lo que hacemos es ocupar esta instrucción, que es la única que podemos ocupar, y cambiamos X por A, B, C. Luego, vamos y cambiamos la A por AA según la regla de aquí. Después, como tenemos A en el tope y A en la cinta, entonces nosotros leemos ambos, nos queda C,
B, A minúscula, y avanzamos el estado 1. Luego pasa lo mismo. Tenemos A en el tope, A en la cinta, entonces ambos avanzan y el estado 1 pasa para allá. Luego tenemos BC. Tenemos B en el tope, entonces podemos ocupar cualquiera de estas dos instrucciones, pero en particular la correcta a usar para reconocer la palabra es esa instrucción. Así que cambiamos por C. Luego, esa C mayúscula la vamos a cambiar por dos C minúsculas según esta instrucción de acá. Y ahora tenemos C minúscula en el tope, C leyendo aquí. Y de hecho vamos a hacerlo dos veces porque tenemos dos Cs, por lo tanto vamos a avanzar 2. Y vamos a eliminar las dos C minúsculas. Luego, estas C mayúsculas se cambian por dos C minúsculas. Volvemos a avanzar dos veces. Y nos queda el fondo de la pila. Y luego aplicamos esta última instrucción de aquí. Y nos vamos al estado 2. Y ahí la palabra es aceptada. El cómputo era más fácil si es que se quedaba usted en forma normal de Chomsky, ocuparla de forma normal de Chomsky, pero en cualquiera de los dos casos, esta pregunta también estaba hecha para que ustedes tuvieran un puntaje mayor. Hay gente que esta seguidilla de acá no me la puso correctamente, le faltó oeste de acá, y eso descuenta algún puntaje. No muy importante, pero sí algo. Porque lo medular de este ejercicio es la evolución de la pila. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? Pasamos al siguiente entonces. Creo que no he leído ningún, revisé poquitos certámenes y no vi ninguno que tuviera el ejercicio 3 completamente correcto. Pero bueno, vamos a él. Nuestro lenguaje está definido por las palabras W, gato, W, tal que W es AB asterisco. He revisado como 5 certámenes por si acaso, no más. Entonces, tenemos que palabras que pertenecen a este lenguaje, por ejemplo, AB, gato, AB, bebé, gato, bebé, etcétera. Lo que hace este gato es simplemente ser un símbolo separador. Hay mucha gente que se confundió y pensaba que el gato es un símbolo especial, pero nunca hemos visto gato como símbolo especial, así que no lo es claramente, es un símbolo cualquiera. Así que, ¿cómo realizamos este ejercicio? Nos tenemos que dar una palabra A que dependa de su largo P. En particular, yo voy a hacer mi palabra A igual a elevado a P, B elevado a P, separador A elevado a P, B elevado a P. Esta palabra claramente pertenece a mi lenguaje y claramente tenemos que el largo de A es mayor o igual a P. En particular, es igual a 4P más 1. Entonces, tengo que darme la separación A igual X, U, Y, B, Z, tal que se cumplan las tres condiciones. V es mayor o igual a 1, UYB es menor o igual a P, y para todo I podemos bombear la U y la B y seguir perteneciendo al lenguaje. Vamos a intentarlo. Tenemos las A's, las
Espérese, lo hice demasiado a la derecha. Vamos a hacerlo un poquito más así. Tenemos las A's, las B's, el separador, nuestras A's y nuestras B's. Entonces, tenemos que cada uno de estos es de largo P y queremos hacer nuestro bombeo. Entonces, fíjese bien, lo que quiero, mi objetivo, es bombear al menos una A de cada palabra, porque quiero la igualdad antes del gato y después del gato. Entonces, lo que yo necesito es que U, Y, B sea esto. Entonces, necesito bombear una A o B, cualquiera de las dos, por palabra W. Eso implica que, tal cual como dice el diagrama, el largo de U, Y, B tiene que ser, a lo menos, veamos, contemos, sería 1, P, 1, 1. Eso estamos hablando de P más 3. Eso es una contradicción y por lo tanto L no es libre de contexto. Y ahí se acaba. UYB no me da el largo suficiente para bombear el mismo sector de la palabra 1, que está antes del gato, y la palabra 2 después del gato. Ese es el argumento. Veamos, Fabián. Profe, ¿es válido el argumento de que si bombeamos cualquier string que tenga gato sale inmediatamente el lenguaje? Sale inmediatamente del lenguaje. No, 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 no. No, ¿por qué? No, falso, porque mire, imagínense que nosotros tenemos la palabra A elevado a P, gato A elevado a P, la cual pertenece al lenguaje. Entonces, para esta yo me puedo dar la separación válida, y es totalmente válida. X igual A elevado a P, U, P menos 1. U es igual a, Y es igual a gato, B es igual a, Z es igual a elevado a P menos 1. Entonces, dado esa separación, lo que voy a bombear son las A's por cada lado y se va a aumentar la cantidad de A's, pero no importa porque como son puras A's, sigo perteneciendo al lenguaje. Está lo mismo antes del gato y después del gato. Entonces, no, ese argumento está casi, le falta un tema importante y es que no es cualquier string que tenga el gato, es algunos strings que tengan el gato. No, claro que no, pues no, es imposible. El gato claramente no es bombeable porque es un símbolo que se repite una sola vez en el lenguaje, por lo tanto, ni siquiera tiene sentido intentar bombear el gato. Recuerden que todo bombeo debe ser incorrecto. Entonces aquí yo estoy diciendo, estoy tomando en cuenta de que el gato no tiene sentido que lo bombee ya. Entonces yo estoy diciendo que el único bombeo que serviría, porque todos los demás los estoy descartando de manera previa, porque es obvio, el único bombeo que me serviría es bombear al menos una A de la primera parte y una A de la segunda parte, o una B, porque tengo dos letras, cualquiera de las dos, o ambas si es que uno quisiera, pero no me da el largo.
Entonces, claro, si usted lo resolviera de manera incorrecta, como hicimos en el certamen 1, de bombear lo que a mí se me ocurra para que no funciona, y usted elige el gato, claro, le sale al tiro, pero es que obviamente eso no tiene sentido. Por eso es que hay que argumentar respecto a toda posible separación. Aquí estoy asumiendo, se asume, de que toda otra posible separación no funciona por obviedad, porque si bombeo B de un lado y A del otro, se me va a desbalancear, si bombeo el gato, se me va a desbalancear, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra consulta? Son 2 puntos por pregunta. Más o menos cuándo estarán las notas. Lo más pronto posible. Ayer no pude porque estaba preparando la presentación de hoy día. Tengo una presentación hoy día en una conferencia de Estocolmo, que obviamente no pude ir porque COVID. Después de hacer la presentación, voy a ponerme a revisar sus notas de manera exhaustiva durante todo el día. Y la idea es que alcance a terminar hoy día, lo cual dudo, es poco probable porque son 80 certámenes, pero voy a intentarlo. Entonces, si no alcanzo hoy día, voy a seguir mañana. Entonces, yo creo que a más tardar el jueves deberían estar las notas. Mañana vamos a pasar nueva materia, que igual les podría adelantar hoy día un poco de ella. Y vamos a tirar una evaluación escrita, una guía cortita de unas 2 o 3 preguntas máximo, para que me lo entreguen el próximo miércoles, de este miércoles al otro, y esa también va a ser evaluada respecto a la nueva materia. Entonces, si no hay más duda o consulta, podemos hacer una introducción. Sí, el trabajo lo enviaré mañana, porque hablar de él antes de pasar algo de materia, ¿para qué? Pues no van a entender. Sí, las actualicé, pero no, o sea, las actualicé de manera interna, las tengo yo, pero no las he subido. Cuando tenga las notas del certamen 2, voy a subir todas las notas a la vez y va a ir una especie de promedio parcial, que le faltaría la nota del proyecto 2. Obviamente va a haber gente que ya está aprobada ya, obviamente. Las notas hasta el minuto, que, insisto, he revisado como 5 certámenes, están bastante buenas. La peor nota creo que un 5. Está súper bien, pero esos son los que lo entregaron antes, así que no sé. Ya, no tenemos dudas adicionales. Vamos a hablar un poquito de lo que nos va a tocar ver mañana, ¿les parece? Desde mañana, que vamos a tener 3 clases, y aquí voy a pedir encarecidamente que revisen los videos que están en la plataforma, que ya los subí todos. Vamos a hablar de máquinas de Turing. Tenemos varios tópicos. Tenemos máquina de Turing como tal, tenemos la máquina de Turing no determinista, tenemos la máquina de Turing multicinta y multicabeza, tenemos la máquina de Turing universal, tenemos el problema del alto, y tenemos reducción Turing. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos. Tenemos 6 tópicos. Y nos quedan 3 clases. Qué lindo, ¿no? Así que
deberíamos hablar de 2 tópicos por clase, pero obviamente eso va a ser introductorio. Todo lo que hablo aquí es introductorio. El medular está en los videos en YouTube, que son exactamente 6 videos. Les recomiendo encarecidamente, y esta vez lo van a tener que hacer. ¿Por qué? Porque la tarea que les voy a dar mañana, el proyecto número 2, o sea, 3 entre comillas, porque el 2 fue recuperativo, eh, va a necesitar que usted sepa sobre esto. Así que yo lo voy a hablar durante las próximas 3 clases, pero la materia ya está en el sistema y es responsabilidad de usted revisarla. ¿Ya? Así que estos 6 videos que están aquí, cada uno dura lo más 10 minutos, por ahí. Creo que el más largo es este de aquí, que dura como 12 o 13 minutos, no me acuerdo. Tienen que revisarlo para que podamos avanzar. Yo simplemente voy a estar aquí miércoles, próximo lunes, martes y próximo miércoles, hablando un poco, introduciendo el tema y resolviendo dudas. Pero lo medular es responsabilidad suya. Voy a hacerles una pequeña introducción de lo que es una máquina de Turing en los pocos minutos que nos quedan, pero lo medular lo vamos a rehablar mañana para que no tengamos inconvenientes entre secciones. Entonces, tenemos que una máquina de Turing, M, está definida, obviamente, por su lenguaje, digo, su alfabeto. Un conjunto de estados, el estado inicial, los estados finales, hasta el minuto, todo normal. Un lenguaje especial, alfabeto especial, perdón. Y este alfabeto especial no es de la pila, porque acá no tenemos ninguna pila. Esto es de la cinta, pero no de la cinta de entrada, sino que después, de otra parte de la cinta. Ya vamos a aclarar eso. Dentro de ellos está el símbolo especial blanco. Y finalmente, la función de transición. Una instrucción de una máquina de Turing trabaja efectivamente con un input. Pero este input, a diferencia de lo que hemos visto hasta el minuto, desde la posición 0 en adelante está nuestra entrada, que por ejemplo la entrada puede ser, no sé, 0. Veamos una entrada parecida a lo que habíamos visto antes. A, B, gato, A, B. Pero, además de la entrada que está en esta porción, empezando en el índice 0, tengo una infinidad, y realmente me refiero a infinidad por infinito, celdas de la grilla hacia la derecha y celdas de la grilla a la izquierda, y todas están llenas con este famoso símbolo especial blanco. Blanco hacia la derecha, blanco hacia la izquierda, de manera infinita. Ese es nuestro espacio de trabajo. Ya no tenemos pila, tenemos esto, que lo podemos rellenar a placer. El cabezal empieza necesariamente en el símbolo inicial con el estado inicial y las transiciones son de este tipo. Por ejemplo, lectura, escritura, movimiento. Entonces, la máquina de Turing tiene esta gran capacidad de no solamente leer, sino que también escribir. Escribe en la misma cinta donde estamos leyendo y además dice si es que avanzo o no. También puedo retroceder. Entonces, por ejemplo, para ejecutar la instrucción que dice acá, lo que nosotros haríamos sería leer la letra A, cambiarla por el símbolo X y movernos a la celda siguiente, cambiando el estado Q1.
También imagínense que podríamos tener cosas así. B blanco menos. Y si ejecutáramos esa otra instrucción, lo que haríamos es borrar B, reemplazarlo por blanco y mover el cursor a la izquierda. Esas son las herramientas que tiene la máquina de Turing. Y es lo mismo que hace su computador. Esto es literalmente lo que el computador hace. Porque un computador tiene el cabezal de la CPU puesto en uno de los 64 registros, actualmente son 64, que está en su CPU. Lee si hay un 0 o un 1 en ese registro, lo cambia por 0 o 1 según su instrucción y se mueve al registro subsiguiente. Eso es todo lo que hace. No hace nada más que eso. Así que cuando las personas recién en las primeras computadores programaban máquinas de Turing, porque eso es lo que es un computador. Esto es una suerte de introducción. Mañana vamos a ver, de por sí, la máquina de Turing. Vamos a resolver 2 ejercicios con máquinas de Turing. Y vamos a hablar también del no determinismo y vamos a resolver los mismos ejercicios, pero con no determinismo quizá. Y a lo que alcancemos, porque es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Ya? Recuerde ponerme, a ver si es que alcanzo, mejor ver los participantes. ¿Puedo sacarle una fotito acá? Sí, si alcanzo, no necesito que me digan presente. Lo tengo copiado. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es todo. Consulta, comentario, por favor. La materia de Turing está en ADECA. Nada está en ADECA, en Moodle. La materia de Turing está en Moodle. Toda, absolutamente toda. En la linkeada a YouTube, preferiblemente, porque ahí lo explico con mejor. La que está en las PPT es de manera introductoria, no están resuelto ningún ejercicio en la PPT. Así que le recomiendo que vea los videos que están linkeados en YouTube. Están todos, los 6 videos que quedan de la materia. El trabajo será solo de máquinas de Turing. Probablemente una máquina de Turing que tengan que programar y programar no en C, sino que un problema que tengan que resolver con máquina de Turing. Y como resolver con máquina de Turing es programar, por eso lo llamo así. Y otro que tengan que probar que un problema es imposible de resolver. Y eso se ocupa con reducción Turing. Entonces probablemente la entrega sea el jueves. Sí. Y este trabajo es de A5. Va a ser de A5. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana. Y eso, voy a tratar de tener las notas lo antes posible. Ya, profe. Chao. Gracias. Gracias, gracias.